Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te has encontrado alguna vez distraído por las notificaciones mientras trabajas? ¿Sentís que las redes sociales consumen más tiempo de lo que deberían? ¿Querés saber cómo mantener alta tu productividad sin las frecuentes interrupciones que representan? En el episodio de hoy vamos a abordar el impacto de las redes sociales en nuestra productividad cotidiana, incorporando nuevos estudios que salieron hace muy poco tiempo. Vamos a explorar cómo el uso excesivo de estas plataformas puede alterar nuestra capacidad de concentración, salud y bienestar en general. Y también vamos a hablar de técnicas para gestionar las distracciones y mejorar nuestro enfoque hacia nuestros objetivos. Y Mati me prometió que además nos va a estar dando búsquedas que hizo anoche, sí, específicamente por su preocupación de este tema. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 516, en el cual voy a estar compartiendo con Mati. Bienvenido. Muchas gracias por la bienvenida, Santi. Y más que entusiasmado por el tema que tenemos hoy para conversar. No por la situación, pero sí por la posibilidad que tenemos de hacer algo al respecto. Sí, y no nos vamos a quedar en las redes sociales son malas. Bien, quizás lo que sospechábamos hace mucho tiempo, la mayor parte de las personas, sino que nos vamos a meter en datos específicos del impacto. Vamos a hablar de cosas que podemos hacer nosotros para disminuir eso y probablemente para ayudar a nuestros hijos, que es quizás donde Mati está más preocupado y yo también. A combatir esto vamos a compartir algunas experiencias y tips específicos de vuelta que ustedes pueden usar. Si este episodio les llega a resultar útil, pueden ayudar a otras personas a que se beneficien de estas ideas compartiendo este episodio con otras personas. Simplemente tienen que tomar el link, por ejemplo, del episodio de Spotify, compartirlo, siempre te hay opciones rápidas, o enviarlos a superhábitos.com/516, todo con número. Ahí van a poder encontrar no solamente este episodio, sino además notas y recursos que pueden aprovechar para trabajar. Sí, los estudios que mencionemos los vamos, sobre todo los principales, también los dejamos enlazados ahí y les vamos a dejar herramientas como para poder poner manos a la obra. Bien, Mati, si te interesa o si te parece bien, podemos empezar un poquito por qué disparó todo este nuevo pensamiento, porque de vuelta, creo que lo dije un poquito recién, pero todos tenemos esa impresión desde hace mucho tiempo y nuestros papás decían, no pases tanto tiempo en el Facebook. Bueno, quizás no nuestros papás, pero quizás teníamos esa noción interna de que había algo mal ahí. ¿Qué es lo que dispara este nuevo interés sobre este tema? Bien, para ponerlo en contexto de todas las personas que nos están acompañando ahí del otro lado, Santi y yo estuvimos en una cena hace no mucho tiempo, será unas 3-4 semanas. El tiempo puede verse distorsionado, pero algo así, en la cual terminó saliendo toda una conversación sobre el tema. Había un amigo que tiene hijos en su adolescencia y estaba dividido por el dilema de celular, no celular, ¿qué tanto celular? ¿Cómo encaramos esto? Me pasó a las horas de esa cena, al día siguiente, que me apareció una nota que me llamó mucho la atención que decía que el cirujano general de Estados Unidos estaba presentando un proyecto en el Congreso de Estados Unidos proponiendo que a las redes sociales se le coloque un etiquetado que, para hacer el paralelo, sería similar al etiquetado que se le pone, por ejemplo, a un paquete de cigarrillos. Haciendo hincapié, en este caso, en los riesgos que tiene el uso de las redes sociales para niños y adolescentes. Ese era como el núcleo de la presentación de esta persona. No sé, Santi, si vos sabés quién es el cirujano general de Estados Unidos o qué rol cumple en realidad esa figura, pero básicamente es la cabeza del servicio público del servicio público de salud de Estados Unidos, y esta persona, el rol que tiene es, de alguna forma, constantemente proponer o propagar aquello que tiene que ver con mejorar la salud de la nación, ¿no? Esa es como la descripción del puesto. A partir de leer ese título, me llamó la atención, conectaba mucho con la conversación que habíamos tenido, decidí sumergirme en este pequeño universo. Y encontré un par de cosas que son interesantes. Bien, si quieres hago un poco de contexto, también estoy pensando para las personas que nos están escuchando. Lo que esta persona dice, ahora no tengo el nombre a mano, pero lo puedo conseguir probablemente rápido. O bueno, Santi, no sé si yo lo puedo buscar. Dale. Lo que esta persona empieza en su comunicado diciendo es: una de las grandes cosas que uno aprende cuando es médico es que no siempre podemos esperar a tener información perfecta
para tomar acción, porque a veces si esperamos a tener toda la información para tomar acción puede ser demasiado tarde, ¿no? El típico ejemplo de esto, lo hemos hablado, es el médico de guardia que recibe a un paciente en una situación de emergencia y que no puede esperar a que los estudios salgan para tomar la decisión porque la persona no va a aguantar esa cantidad de tiempo, ¿no? Y lo que dice es, siento que estamos en una situación así, porque tenemos niños y jóvenes que están transitando su infancia en este momento utilizando mucho las redes sociales. De hecho, cita números de Estados Unidos que creo que eran 3,5, 4 y pico horas por día en redes sociales. En 2023 era 4,8 horas en promedio, en el verano de 2023. Por día. Por día. Claro, ahí está, 5 horas por día en redes sociales. Tenemos suficientes indicios de que esto puede ser perjudicial. Me parece que tendríamos que empezar a limitarlo. Básicamente ese es el enfoque. Que acá, Santi, me voy a poner controversial. Pero, ¿viste la película Gracias por Fumar? Me acuerdo, sí. Bueno, la película Gracias por Fumar, para quienes no la hayan visto, es un peliculón. Es muy interesante porque narra historias reales del mundo del lobby de los cigarrillos, ¿no? Y uno de los puntos centrales, creo que los primeros 5 o 7 minutos de esa película son espectaculares porque es la presentación del personaje y es muy dinámica en setear el escenario. Y una de las cosas que marcan con mucha claridad ahí, y que lo digo ahora porque va a ser una constante luego cuando empecemos a hablar de los estudios, es que un problema que hubo con el tema de los cigarrillos es que cuando empezaron a aparecer las ideas de, esto quizás es perjudicial, había todo un lobby corporativo detrás que financiaba estudios que básicamente a lo que apuntaban era pinchar a la idea de, bueno, pero estos estudios no son concluyentes. En realidad no sabemos. En realidad hay que ver. En realidad hay que chequear. Ya vemos, ¿no? Y lo que eso generó fue como una expansión de tiempo entre que empezaron a haber indicios de que esto podía ser perjudicial y la confirmación, que hoy en día todos la damos bastante por sentada de, bueno, en realidad fumar no es bueno para la salud, ¿no? Claro, nunca le darías... Creo que podrías cruzarte a... No voy a decir el peor del mundo, pero probablemente los padres que están en el percentil 3% de los peores padres del mundo. Y bueno, no estaría bien dicho esa expresión, pero digo, los peores padres del mundo y muy pocos, incluso entre ellos, le darían de fumar a su hijo de 3 años o de 5. Claro, es que ya empieza a haber un acuerdo de, bueno, esto está mal. El tema, y eso es lo que me parece muy interesante, es que tomó muchos años que ese acuerdo sucediera y lo que me generó leyendo este comunicado fue esta sensación de, claro, estamos en ese momento. Estamos en el momento donde hay indicios, pero del otro lado siempre está la respuesta, bueno, pero no sabemos. Y entonces, el cirujano general de Estados Unidos lo que dice es, yo creo que no podemos esperar a chequear si esto es saludable o no es saludable, ya tenemos suficientes indicios como para poner una señal de advertencia. Porque de hecho él no dice que se prohíban las redes sociales, que se cierren las redes sociales, pero dice una señal de advertencia para reducir o limitar o generar conciencia sobre los peligros que esto tiene. Sí, que además, algo que me parece interesante, Mati, y antes de que sigamos de tema, es en esa conversación también hablamos de un montón de temas de educación, hablábamos del hecho de la implementación de políticas de buen movimiento dentro de las escuelas, cómo se está súper atrasado, el tema de educación física, y también hablábamos de otros temas como inteligencia artificial. Y un tema que a mí me quedó dando vueltas de esa conversación fue, no podés esperar a que las instituciones se ayornen a un tema para vos empezar a tomar medidas. Que es algo que ya sabemos. Por ejemplo, así como sucedió con el tema de fumar, después sucedió con el tema del azúcar, que hoy en día es súper conocido, de que había estudios financiados que decían que el azúcar no era tan mala como se pensaba o que incluso era buena, ¿no? Y hoy en día, de hecho, hay muchos de esos mitos que siguen presentes en la medicina actual, incluso cuando ya se sabe de que la gente que por lo menos se pone a leer a conciencia ya sabe que esas cosas no son ciertas. Entonces, hay colegios, y el otro día lo vi, estuve de viaje por Argentina, y fui a un colegio, que es un buen colegio, y de repente a la salida era el día del niño, me parece, no me acuerdo porque creo que fue o el fin de vacaciones, no sé, y salían los chicos del jardín con paletas de dulce. Yo pensé, no hay una ley para esto, pero vos fíjate que incluso en los mejores colegios no está pasando. Entonces, vos pensé el tiempo que va a pasar hasta que haya buenas políticas de uso de inteligencia artificial en los colegios, cómo demoró el uso de buenas políticas de alimentación en los colegios, y cuánto va a demorar hasta que el Estado dé una normativa mandatoria de no redes sociales para cierta edad. Va a pasar muchísimo tiempo y uno tiene que tomar esa responsabilidad antes, incluso de vuelta, como decís, si
si quizás no hay todavía un acuerdo científico, digamos, absoluto. Que de hecho, Tim Ferriss en el libro El cuerpo de 4 horas, él habla mucho de que en realidad el avance de la frontera se da en el punto entre los experimentadores y la ciencia, porque la ciencia siempre va atrás y los experimentadores siempre van un poquito más adelante. Claro, el acuerdo científico, por definición, requiere... No nos vamos a meter a dar 200 vueltas sobre el método científico, pero por definición requiere que alguien experimente, encuentre datos, que alguien chequee esos datos, que alguien ponga a prueba los datos que fueron chequeados, y así varias veces hasta que se genere el acuerdo, lo cual es un proceso que toma tiempo. Y hay que pensar que, o sea, lo que me dio muchos, le decía a Santi antes de empezar a grabar, que me generó escalofríos todo esto que iba leyendo. Y mucho esto que me generó escalofríos es pensar, si esto está ahora ya en este nivel, donde hay alguna rama del gobierno que está reaccionando, esto viene hace rato. Y hasta que esto sea generalizado, falta mucho más, probablemente. De hecho, ya cuando salió esta nota, apareció como una cierta resistencia a que esto era limitar la libertad de expresión y otras cosas en Estados Unidos, como una resistencia a la medida. Y es una medida que es un proyecto de ley, con lo cual perfectamente pueden pasar años antes de que se apruebe, ni hablar que simplemente. Y estamos hablando de un país, ¿no? Que si expandimos eso a otros países, va a cambiar mucho. Que es una de las cosas que ahora Santi en un rato vamos a retomar, pero uno tiende a pensar que, porque estamos hablando de internet o de redes sociales, las medidas que se tomen van a ser de forma global, pero la realidad es que cada vez pasa más de que hay medidas nacionales que se implementan sobre las plataformas, y si uno no está en los países donde esas medidas se toman, uno no se ve afectado. Entonces, continuando con el análisis, sale esta columna, después les dejamos el link para que la puedan ver. A partir de ahí referencian a como una especie de paper, informe, no sé cómo llamarlo, que habían armado previamente de este servicio de salud pública. Me metí a leer eso. Tiene muchas páginas, no vamos a detenernos en un parte por parte, pero lo que es interesante es que, como para cubrirse las espaldas, el informe empieza diciendo: no vamos a dejar de reconocer que hay ciertas ventajas en las redes sociales, ¿no? Y mencionan básicamente el acceso a información, mencionan la conexión con otras personas con las que te puedas sentir, ¿no?, identificado, y el encontrar modelos positivos a seguir. ¿Qué es lo que me dio gracia? Y no sé si vos lo notaste cuando viste el PDF, pero como que todos los efectos positivos se basaban en una encuesta, y era una encuesta de ¿sentís que te da información? Y sí, siento que sí. Pero eran todos estudios, todos la parte de los pros eran estudios basados en ¿sentís que te gusta? ¿No? Era básicamente la pregunta. Y después entraba la parte de las contras. Y en la parte de las contras eran todos estudios que no eran basados en ¿sentís que no te gusta?, sino que eran todos basados en hicimos test de ansiedad, hicimos test de depresión, hicimos test de tasas de tal cosa. Y eran métricas mucho más objetivas, ¿no? Entonces, arranca diciendo hay pros, hay cosas buenas que estas plataformas pueden traer. Creo que está bien decirlo, o sea, de nuestro lado, nosotros utilizamos como parte de nuestro negocio las redes sociales. Hay que decir, y creo que la honestidad lo demanda Santi, de que usamos en Superhábitos redes sociales porque sabemos que gran parte de nuestro trabajo es difundir información y ir ahí a donde están las personas a llevarles la información, no esperar a que la vengan a buscar. Pero nosotros a nivel personal no somos particularmente grandes usuarios de redes sociales, ninguno de nosotros tres. Nosotros dos, menos todavía. De hecho, no tenemos, creo, en el teléfono ninguno de los dos instalado ni Instagram, ni Facebook, ni Twitter. Claro, yo no tengo cuenta ni de Twitter, ni de Instagram, y la de Facebook la tengo porque la usamos para algunas cosas de Super Hábitos todavía. Debería borrarla probablemente. Pero, claro, o sea, no sos un usuario activo de consumo de entro a ver qué están haciendo las personas ahí. Es cierto, y eso también creo que es muy importante decirlo acá temprano en el podcast, en redes sociales las personas tienden a pensar en Instagram, en Facebook. Hoy en día está TikTok, que también entra dentro de la misma categoría. No hay que olvidarse que también en redes sociales entran otras plataformas como YouTube. WhatsApp está ahí al límite de app de mensajería y red social, pero se está tirando un poco a red social porque tenés estados y tenés grupos y comunidades y demás. Entonces, estamos hablando de, me atrevería a decir, no solo de las redes sociales clave, sino que también del uso del teléfono en general, porque hoy casi todas las apps o la mayoría de las apps tienden a tener una parte de este componente social que vamos a ir conversando ahora a medida que avancemos. O de los componentes que vamos a hablar ahora a medida que avancemos. Entonces, entra a la parte de analizar las contras, y ahí es donde a mí me empezó a pegar fuerte el informe. Porque
Lo que básicamente encontraron fue, por ejemplo, voy acá, Santi, tiro algunos datos sueltos, pero que hicieron un estudio en el cual limitaban el tiempo que usaban las personas de redes sociales a 30 minutos por día durante 3 semanas, y eso automáticamente llevaba a que baje tipo el nivel de depresión que presentaban esas personas. Después hicieron otro estudio entre adultos jóvenes y adultos, y lo que hacían era, les sacaban redes sociales del teléfono por 4 semanas y de repente tenían mejoras de un 25 a 40% en los efectos de hacer terapia, en el nivel de satisfacción personal, el nivel de felicidad que reportaban las personas. Y de hecho encontraron que había una relación bastante directa, o que uno de los mayores predictores de si las personas estaban durmiendo mal, si estaban sintiéndose mal con su cuerpo, si sentían autoestima baja, si tenían tasas más altas de depresión, estaba bastante vinculado con si estaban utilizando más redes sociales o no. Entonces, de vuelta, entendemos que esto no significa una conclusión científica definitiva, pero nuestro papá siempre decía esta frase de: si tiene patas de chancho, tiene cola de chancho. Cola de chancho y oreja de chancho, que es lo más probable que sea, ¿no? Entonces, es como que empiezan a mencionar un montón de efectos, que lo que es muy interesante es que son efectos de las plataformas en sí, sin siquiera meterse a fondo en cuál es el tipo de contenido que se está consumiendo, que eso puede aumentar más todavía estas tasas. Sí, y de hecho, en realidad estoy muy enganchado en lo que estabas diciendo, pero creo que además... Ahora seguimos, pero me interesa ver cómo vamos hasta acá. No, creo que vamos bien. De hecho, ya lo veníamos charlando en un episodio que hicimos un par de semanas atrás. Trajimos estas estadísticas respecto a el impacto de la depresión en redes sociales. Y una cosa que pensaba mientras hablabas es, yo tengo esta frase que me gusta decir, que es que probablemente si sentís que hay algo que no está bien o te molesta, probablemente lo que necesitas es dormir. O si no sabes lo que necesitas, probablemente necesitas dormir. Y podemos cambiarles, probablemente necesitas dormir y dejar las redes sociales. Porque he tenido conversaciones con personas que me manifiestan como una especie de insatisfacción general con la vida. Y indagando, muchas veces las redes sociales cumplen un rol. Porque, ¿y cómo lo detectás? Obviamente no es científico, pero lo detectás mucho respecto de la comparación que genera las redes sociales y las cosas que ellos le están poniendo énfasis respecto de lo que deberían tener y no tienen. Y creo que Sí, casi siempre te mencionan a alguien que sí está teniendo lo que ellos no tienen. Claro, y además tenés todo el efecto de la dopamina, naturalmente, ¿no? Que es otro tema que viene 100% de este lado. Obviamente los retiros de dopamina se están poniendo cada vez más de moda y eso está bien, está bueno. De vuelta, sí, pero de moda debe ser el 0,2% de la exacto, población. Exacto, pero es algo pero el hecho de que la gente lo esté pensando ya está bueno. Obviamente si yo tomara una curva que fuera crecimiento de uso de redes sociales versus crecimiento de uso de retiros de dopamina, probablemente la curva estaría bastante... no se vería, digamos, dentro del gráfico. Bien, sí. Pero creo que también es otro tema que está dando vueltas, que apoya la idea de que tenés que prestarle atención a esto. Y de vuelta, a mí me trae muchísimo a los niños y a los adolescentes. De hecho, un dato que mucha gente no tiene y que es súper divertido es el hecho de que el cerebro de los hombres, digamos, científicamente no termina de formarse, creo que es hasta los 23 o los 25 años. Lo cual, cuando yo me enteré, yo pensé que mi cerebro estaba formado a los 16 y en realidad ya estaba dentro de super hábitos con mi cerebro todavía formándose. Lo cual es loco porque esa es una en la cual vos tenés plena y absoluta libertad de quemarte el cerebro con un celular. Bueno, no sé si viste esa parte, pero en una de las secciones de este informe más largo que hacen, lo que se toman un rato para detenerse en cuál es el proceso formativo del cerebro y las diferentes partes del cerebro. Y efectivamente lo que dicen es, el meter esto en un momento donde el cerebro se está formando es particularmente peligroso porque estoy tomando un cerebro que todavía no está formado y estoy generando estímulos que no llevan a un desarrollo saludable o a un desarrollo de habilidades. Sí, de hecho voy a hacer una anécdota de papá. Perdón, hice la búsqueda que decías de redes sociales y retiros de dopamina y efectivamente la línea de retiros de dopamina se ve chata comparada con la de redes sociales. Parece como si no hubiera ninguna búsqueda. Sí. Pero, por ejemplo, ayer me tuve una experiencia súper interesante de paternidad porque el Fefi está explotando con las frases, ¿no? Y que es mi hijo. Y de repente estábamos abajo y fuimos al garage a sacar la ropa del secarropas. Y
se había quemado un foco. Y entonces ahora está con que prende foco, apaga focos, prende foco, apaga focos. Y me dice el foco, le digo, no prende. Y dijo, y se pasó todo el resto de la tarde diciendo, no prende, no prende, no prende, no prende, no prende, allá no prende. ¿No? Sí. Y pensaba, le dije que no prendía el foco y generó una impresión en su mente tan fuerte. Imagínate un video con super colores o 50 videos, o sea, porque es un video cada 3 segundos, 20 videos en 60 segundos. El nivel de... O sea, obviamente, y esto es algo que se sabe hace muchos años, de que, por ejemplo, niños de menos de 2 años no deberían tener acceso a pantallas. Creo que quizás ahí ya hay un acuerdo científico muy claro. Bueno, quizás tenemos que empezar a patear eso un poquito más. Porque la pantalla, porque, no sé, los estudios estaban divididos sobre si la televisión a un chico de 5 años le hacía mal o no. Era como que eso hace 10, 15 años no era todavía tan claro. Bueno, pero el problema ahora no es la televisión. Bueno, que una cosa que es muy interesante. Ahora, Santi, quiero leerte una frase que creo que ilumina mucho esto que vos estás diciendo, pero una cosa que para mí es muy interesante, lo hablaba ayer con Lu, es que nosotros crecimos con mucha conversación en nuestras casas. De vuelta, nosotros por nuestra generación, cada generación es distinta, pero había toda una conversación sobre si usar la tele o no usar la tele. Y cuánto usar la tele. Y después hubo toda una conversación sobre usar la compu o no usar la compu. Y cuánto usar la compu. Ahora, esto, de todos los estudios que tenemos, es mucho más adictivo, mucho más estimulante, mucho más peligroso, mucho más rápido. Y claro, ayer conversaba con Luis y decía, es gracioso pensar de que objetivamente es muy probable, de vuelta, esto es mi impresión personal, no tengo un dato científico para respaldarlo, pero creo que los datos apuntan ahí. Es muy probable que en realidad si vos dijeras como, dejo que mis hijos vean 3 horas de tele de la televisión de cuando nosotros éramos chicos todos los días, sea mejor que si le decís, te dejo 2 horas con el teléfono. Porque el nivel de estímulo y el tipo de estímulo es distinto. De hecho, lo que te iba a decir, esta frase dice, ¿no? El uso excesivo y problemático de redes sociales puede lastimar a niños y adolescentes porque rompe con comportamientos saludables. Dice, las plataformas de redes sociales normalmente están diseñadas para... Y por eso te decía que siento que es hasta injusto mirar solo a las plataformas que catalogamos normalmente como redes sociales. Por eso, están diseñadas para maximizar la cantidad de interacciones del usuario. Que es cierto para un diario, por ejemplo. Que es cierto para un diario. No sé, yo tengo la Whoop, que me gusta como software de control de temas de salud. Whoop también te tira una notificación a cada rato de, hey, no te desconectes de la Whoop. Hey, ¿viste que hoy tu métrica pasó tal cosa? O sea, está también buscando retener tu atención y tenerte ahí. ¿No? Dice, el hecho de que esté buscando siempre aumentar el engagement de los usuarios lleva en general a uso excesivo y a que se produzcan una falta de regulación en los comportamientos personales. Dice, pero sobre eso hay que sumar las notificaciones push, todas las cosas que son autoplay, que hacen que en cuanto entres a un lugar, pum, aparezca un estímulo que se empieza a reproducir, el scroll infinito, que es esto que puedes bajar, el hecho de cuantificar y mostrar la popularidad de las cosas que estás haciendo y todos los algoritmos que utilizan la información de los usuarios para servirle contenido que mantenga más su atención. El tema es, eso es la mitad de las aplicaciones, el 70% de las aplicaciones. Yo he mencionado acá en el podcast más de una vez a Google Fotos. Google Fotos te hace lo mismo. Google Fotos también está, hey, ¿querés ver tu recuerdo de hace 2 años? Se terminaron estas fotos, acá tengo otras que te podría mostrar. Es menos, porque tiene un límite creo en lo diario, pero igual está buscando esto. Duolingo hace lo mismo. Y estoy hablando de apps que probablemente en el mundo de las apps estamos todos de acuerdo que son de las más benignas, que podrían aparecer en una lista de apps de productividad, ¿no? Entonces, y acá lo que dice es, de acuerdo a un estudio reciente, aproximadamente 1/3 del uso de redes sociales se puede atribuir a falta de control por malformación de hábitos. Dice, más todavía, y esto es lo que vos decías recién, las investigaciones apuntan a que la exposición a las redes sociales puede estimular el centro de recompensas en el cerebro y cuando esa estimulación se vuelve excesiva, dispara patrones de comportamiento similares a las adicciones. Y ahí entra él, se disrumpen los patrones de sueño, se disrumpen los patrones de alimentación, la persona empieza le empieza a costar concentrarse en otros momentos, ¿no? Todas cosas que de vuelta no son sorprendentes, porque creo que todos entendemos que esto pasa.
Lo que pasa es que creo que lo que es interesante es que cuando lo vemos yo lo pienso para mí y digo, no, lo tengo bajo control. Lo veo en un niño y digo, no, tengo que cuidar a este pobre niño. Pero después, no sé si a vos te pasa, pero después pienso, ¿pero lo tengo bajo control? Sí. O en realidad es lo que diría cualquier persona que quiere seguir haciendo algo, a pesar de que probablemente la evidencia apunta a que las distracciones que te generan no compensan los beneficios que te dan. Sí, porque, o sea, tenés como un par de cosas para pensar ahí. Obviamente lo primero que querés hacer es ver cuántas horas le dedicas a la semana a eso. Bien, que es algo que cualquiera en su celular puede entrar y ver en la parte de bienestar. Dependiendo si es un Android o es un iPhone, podés ver cuánto tiempo estás dedicando a las redes sociales, etcétera, y te das cuenta que es mucho más de lo que probablemente vos pensás. Y es mucho más cuando vos lo pensás, y esto lo pensaba cuando venía charlando el otro día en el avión con Mari, cuando te das cuenta que no lo necesitas en absoluto. Y eso, hasta que no lo tenés o no lo dejas de tener, no te das cuenta. Lo decía Mari, por ejemplo, estábamos charlando y decía, si tuvieras más tiempo, ¿qué deporte te gustaría ver un poco más? Y entonces me dijo qué deporte te gustaría ver más y me dice a vos y le dije, ¿te acuerdas todo lo que yo veía de MMA antes de ser papá? Y ahora no veo nada. Y me decía, sí, es verdad, ya no tenés tiempo, como diciendo que mal. Y yo me decía, pero en realidad me doy cuenta que no lo necesito. Mi vida no cambió en nada. Es como que ahora de repente tengo tiempo para otras cosas. Sí. Y con las redes sociales, con YouTube, yo diría que si yo te tuviera que imponer la red social que más tiempo paso es YouTube, claramente. Sé que no tengo control. Yo sé que no tengo control. Por eso uso aplicaciones como Freedom, por ejemplo. Porque yo sé que... Para quienes no lo conozcan, Freedom es un limitador de tiempo en pantalla. Exacto. Lo que me sirve es me limita el acceso a ciertas páginas o ciertas aplicaciones en momentos del día. ¿Cómo será que no confío en mi capacidad de regularlo? Que literalmente tengo bloqueados prácticamente todo el día. Porque yo sé que funciona, y esta quizás es una experiencia con la cual pueden relacionarse, quizás soy solo yo, pero probablemente a alguien más le pasa, de agarrás y decís, bueno, voy a ver una cosa, o decís, che, debería entrar a una página para buscar algo, y cuando te das cuenta estás haciendo algo completamente distinto. A mí me vuelve loco cuando me pasa. Y decís, ¿cómo llegué hasta acá? ¿Cómo estoy viendo este video si ni siquiera estaba, o ni siquiera te acordás por qué abriste? Sí. Por ejemplo, te voy a dar un típico ejemplo. Estoy en un par de newsletters de, no sé, temas de inteligencia artificial. Y me llega un newsletter y me dice, no sé, mirá este video del paper que salió sobre simulación de una organización con inteligencia artificial. Entro ahí, ¿no? Ese es como el pensamiento lógico. Pero cuando me doy cuenta estoy viendo un video nada que ver. Digo, ¿por qué estoy viendo este video? O sea, y el hecho de que yo esté viendo ese video me hace pensar plenamente de que no tengo control. Entonces, como sé que no tengo control, voy generando estos mecanismos a mi alrededor que me ayudan, como no tener redes sociales, por ejemplo. A mí me pasa mucho con WhatsApp. O sea, y acá viene el tema, ¿no? Yo dije al comienzo, nosotros, y yo soy muy consciente, no somos un usuario promedio de redes sociales. Pero a mí me pasa de que entro a WhatsApp tengo que buscar el presupuesto que me pasaron de tal cosa, entro a WhatsApp a buscar el presupuesto y de repente salgo, después de, no sé, 10 minutos de estar ahí, me pongo a hacer cosas y digo, estaba buscando el presupuesto, y vuelvo a abrir WhatsApp y me siento tan mal cuando eso me pasa. Pero vos te das cuenta que, claro, abriste y de vuelta tenés un mensaje. Tu papá te mandó un mensaje. ¿Cómo no voy a dar un mensaje de papá? ¿No? Y de repente estás de vuelta atrapado o de vuelta tu cerebro cortó con el patrón saludable de comportamiento. Porque vos no estabas contestando mensajes. Vos estabas trabajando. Vos estabas haciendo otra cosa. Entonces, a todo esto... Después, como les decíamos, en superhábitos.com/516 les dejamos para profundizar. Hay 1000 links para profundizar. No estamos hablando de vuelta de lo que genera la exposición a cierto tipo de contenido, ¿no? Si de repente veo mucho contenido que tenga que ver con violencia o con cosas que me generen miedo, cómo eso afecta mi sensación con el mundo. Tampoco estamos hablando de toda otra sarta de temas que sería el tema de privacidad, tanto para los adultos como para los niños. Está todo este tema que ahora se está hablando más del sharing thing y qué pasa si compartimos fotos de nuestros hijos en internet o no, y todas esas cosas. Hay, caminos para seguir encontrando betas, hay 1.000.000, pero ahora lo que creo que es muy importante ver es cómo, independiente de la plataforma y el contenido, la forma en la que ese contenido es administrado genera efectos. De hecho, Santi, hay un estudio, de vuelta es como que no sé hasta qué punto ha sido respaldado por sucesivos estudios. Igual entré en ResearchGate, que es como un lugar de investigadores, y había toda una conversación de personas diciendo esto me hace bastante sentido.
Pero lo que ese estudio daba era que en un par de países hicieron test y por primera vez en 100 años encontraron que la generación de nativos digitales en los test de IQ tenía resultados más bajos que los de sus padres. Porque históricamente cada generación que nace tiene resultados en los test cognitivos que son superiores a la anterior. Y ahora por primera vez se encontraron con una baja. No es que bajó a tiempos de Neandertal, pero una baja, que de vuelta es un fenómeno completamente atípico. Y en toda la explicación es, bueno, el impacto que tiene Internet. Por eso te decía que pensaban en los niños y adolescentes y me generaba una genuina preocupación, porque es esta exposición en una etapa formativa. Porque nosotros de última no te formaste ahí. De vuelta, igual te está afectando, pero no te formaste ahí. Es como la diferencia entre comer mal como un adulto o comer mal en tu infancia. La desnutrición en un adulto durante un año no tiene los efectos que tiene la desnutrición en un niño durante un año. Entonces, con todos esos datos, creo que, Santi, lo que podemos hacer es pasar a la parte de qué podemos hacer al respecto. Sí, de hecho, antes de que pasemos eso, te voy a contar una cosa. Dale. Que tengo. Me empezaste a hablar y empecé a pensar, tengo que charlar esto de Mati. No nos vamos a meter en este tema y lo que vamos a hacer ahora es pasar a tips prácticos y cosas que podemos empezar a usar para protegernos nosotros y para proteger a nuestra familia y la gente que queremos de las redes sociales. Bien, pero la otra vuelta, hace un par de semanas, de hecho, hace un poco más de un mes, ¿cómo es mi alteración temporal? Hace 13 días, ni siquiera hace un año. 13 días. Pero esa es la cantidad de información que consumo. Me llegó un newsletter que no estaba basado en estudios científicos, sino que era una persona hablando de la tendencia cada vez más grande de jóvenes adictos a un sitio que se llama Characters AI, que es básicamente AI Companions, que son chatbots donde básicamente vos tenés un chatbot que te acompaña en el día a día y vos podés ir charlando y es como tener una relación con alguien, ¿no? Y entonces él decía, si vos buscas Addicted to Character AI, vas a encontrar cientos de posts de personas expresando su preocupación por un aumento significativo del apoyo o de cuánto se apoyan en estos AI Companions, ¿no? Entonces pensaba como cuántas tendencias y cuántos peligros hay. Obviamente no los querés volverte loco, porque todos son súper manejables en realidad. Y sí. De hecho tenés un punto central de corte que es fácil de regular. Pero nada, simplemente me acordé de esto y te quería compartir. Sí. La idea. Vamos a ver qué podemos hacer. Bien, vamos. Entonces, una cosa que es muy interesante es este informe, el informe largo que les decíamos recién, termina con algunas recomendaciones. Yo creo, Santi, que si las vamos revisando, podemos sumar algunas desde nuestra experiencia. Me interesa saber lo que vos estuviste googleando. Eso me interesa saber. Ahora voy porque lo que yo estuve googleando es como la versión, creo que más extrema de todo esto, pero puede funcionar. Entonces, lo que este informe termina diciendo es, hay 5 cosas, básicamente, 6, pero una tiene que ver con ciberbullying, así que no me voy a meter ahí porque estamos hablando más de la distracción, no de las interacciones, pero está todo en el informe. Dice, número 1 es, generar como familia un plan de uso de medios, ¿no? Y tener la conversación sobre, bueno, cómo queremos usar esto, cuáles son los límites saludables que vemos en la utilización de tecnología y de consumo de contenido audiovisual, lo charlemos, le demos forma. Que está bastante bien. O sea, empezar a hablar de esto, a mí me pasa, yo cuando Emma tenía 6 meses, desinstalé Instagram del teléfono. Y me acuerdo que en ese momento lo mencioné en el mate de los jueves, que para quienes sean nuevos en la comunidad es un newsletter que enviamos todos los jueves, que es exclusivo para la comunidad, no sale en ningún otro lado, y siempre vamos compartiendo qué estamos haciendo básicamente en ese momento y cosas útiles que encontramos. Y en ese momento yo compartí, desinstalé Instagram, instalé Duolingo como para reemplazar algo que no me hacía sentir bien por algo que puede ser divertido. El otro día leí un diario en italiano. Pude entrar a ver los titulares. Bien ahí. Bien. Entonces, recuerdo que en ese momento muchas personas me escribieron y me dijeron, sí, la verdad que a mí también me vendría bien. Y desde entonces, cada tanto alguien me cuenta que lo hizo lo mismo, que desinstaló una red social y se instaló alguna app que le parece útil. Que esa sería una posible acción, ¿no? Que la que estamos diciendo. Pero lo que es muy interesante es que lo que me doy cuenta es que muchas personas, hasta que alguien no inicia la conversación de quizás esto no me está haciendo bien, quizás no hablan de eso. O se lo acepta como una realidad de la vida, ¿no? De vuelta, como si todos fumáramos y nadie dijera, che, ¿sabes que cuando salgo a correr después de fumar no me siento bien?
el iniciar conversaciones a nivel familiar, a nivel grupo de amigos, a nivel equipos de trabajo, ya es un paso adelante. Y de vuelta, pensar como familia qué queremos hacer con esto. El solo empezar a tener esas conversaciones ya creo que es importante, porque es como empezar a hablar de cómo nos queremos alimentar o cómo queremos manejar las finanzas. El conversar sobre esto como algo central que nos afecta sería la acción número 1. De vuelta, y dijimos recién una medio metida al medio, pero si tienes la posibilidad de desinstalar las aplicaciones del teléfono y reemplazarlas por otras que te sumen algo, también es otra opción. Sí, de alguna manera podés, porque tenés generar este plan familiar de manejo del celular. Tenés otra cosa súper específica y es limitar el tiempo diario. De hecho, en un momento del estudio hablaban de cómo limitando, creo que a 30 minutos por día, el uso de las redes sociales, se disminuían muchos los efectos. Entonces, si vos ya tenés, por ejemplo, un hijo que está usando redes sociales y quizás ya lo está usando, bueno, podemos empezar a limitarlo. Y, dato de color, se aplica a vos también. Vos podés empezar a decir, bueno, me voy a poner un límite. Hay aplicaciones que te generan, de hecho, incluso incorporadas dentro de los celulares, que te permiten estar cierta cantidad de tiempo limitada dentro de las aplicaciones. Puedes tomarte pausas entre el uso de las aplicaciones. De hecho, no lo tocamos eso, Mati, pero es interesante, de que China, que es el país donde nació TikTok, no tiene el mismo TikTok que tenemos en Occidente. Sí. De hecho, ellos pusieron esto de las pausas mandatorias entre videos, que me pareció súper interesante, porque cuando alguien te está vendiendo algo y no lo usa, vos decís como, sí. Esto es sospechoso como mínimo, ¿no? Creo que en realidad el país de origen de TikTok es Hong Kong. Estoy chequeando, Santi, déjame un segundo. Bueno, claro, sí. Pero igual, técnicamente no es lo mismo, claro. Tienen una versión... Claro, tienen una... Ahí estoy buscando. Tienen una versión de... O sea, TikTok aparentemente no es una empresa originalmente china, pero estuvo desde temprano en China y el gobierno chino les dijo, esto no me cierra, necesito que hagas una versión alternativa, que tiene un nombre raro, no me acuerdo cómo, Daojin, no sé, una cosa así. Y como dice Santi, es radicalmente diferente la forma en la que está regulada. Porque el gobierno chino, atento a este tipo de cosas, puso pausas entre los videos, no sé cuánto eran. Eran 3 segundos o 5, 3 o 5 segundos. Claro, y esa pausa, para que se lo imaginen, es como si de repente te apareciera en pantalla un video de, hey, mañana tenés que ir a trabajar. Por ahí, buena idea que cortes el teléfono ahora. Podrías cortar el teléfono ahora. Dejemos el teléfono y de ahí sigue, ¿no? Y eso te lo pone entre videos de forma constante, y aparentemente también hay una regulación en términos del tipo de contenido que se viraliza, ¿no? Como no se viraliza solo lo que genera viralidad o comentarios, sino que hay una regulación en, bueno, este tipo de cosas nos interesa que, de vuelta, muy de un estado que invade libertades individuales, pero hay una limitación para que el contenido que se viralice sea más educacional y menos de distracciones. Te tiro un tip súper específico de redes sociales que me sirvió. Me estoy dando cuenta ahora que en realidad me sirvió un montón y estoy uniendo puntos. Dentro de YouTube, una cosa que yo hice fue le bloqueé que guarde mi historial de uso de YouTube. Se lo bloqueé, no por nada en particular, simplemente porque sentía que estaba quedando muy atrapado en los mismos temas y yo sé que soy propenso a escuchar a gente que me dice lo que quiero escuchar. Entonces dije, bueno, voy a cortar directamente eso. ¿Y qué pasa? Como no tengo guardado eso, no tengo infinite scroll para las historias o los shorts. Porque solamente me puede mostrar una cantidad muy limitada de información, que es la que generalmente es viral en ese momento. ¿Bien? Entonces no me pasa de que puedo pasar. No sé si a alguien le pasa, quizás no pasa a nadie, pero a mí no me pasa. Y me aparecen los mismos videos muy seguido. Yo creo que hay algo que funciona mal en el algoritmo de Shorts, porque a mí me pasa que me repite siempre. No es que entro todo el tiempo, pero puedo entrar 3 días, digamos, distintos y que me ponga los mismos primeros 3 videos. Lo cual me suena un error de como de algoritmo. No es lo que ellos querrían. Claro, pero pasa. Sí. Bueno, pero creo que esto que dice Santi es una buena. De vuelta, entiendo que hay ventajas en que YouTube guarde tu historial, porque de repente te puede traer cosas que para vos son interesantes. Lo entiendo. También es verdad que si te conocen los botones, es más fácil presionarlos, ¿no? Entonces es más fácil generar cosas que te distraigan si todo el tiempo te trae información ahí súper teledirigida. Que yo creo, Santi, que algo que nosotros hemos aprendido. Me doy cuenta que tenemos muchos microajustes en nuestra forma de uso de estas plataformas. Algo que no dijimos ahora, pero nosotros tratamos de, en todas las aplicaciones que sea posible, desactivar las notificaciones, que te elimina todo el tema de las push notifications que mencionamos hace un rato. Y algo que yo creo que con los años se ha vuelto para mí la regla es las mejores formas de consumir contenido no son en redes sociales.
O sea, si vos querés sentarte a meterte en un tema e investigar, hay en general información como que es mucho mejor sentarte a investigarlo y darle vueltas y googlear y de ahí empezar a meterte, ¿no? Que el estar en redes sociales esperando que te caiga información interesante. De vuelta, entiendo que pasa. O sea, entiendo que si alguien... Nosotros tratamos de hacer nuestra parte, de que si alguien está en Instagram, de repente le llegue información útil, pero es un mecanismo que por más que tenga beneficios, tiende a tener más perjuicios que beneficios, ¿no? Porque por cada información útil que te tira 10 que te abruma y 5 que te ponen ahí medio triste y 2 que te hacen sentirte no tan bien con vos mismo. Entonces, él no es tanto negocio. Y a mí me pasa que yo voy a buscar información cuando tengo un problema que quiero resolver. Y eso te cambia mucho el consumo, pero te facilita mucho el no quedar enganchado en estos loops de información, que de vuelta, no estoy exento, simplemente me pasa menos, creo. O sea que me pensé una metáfora que me parece interesante lo que vos decís. Es como comer hamburguesas para mantenerte nutrido. Y es cierto, una hamburguesa tiene nutrientes. Tiene nutrientes, digamos, pero tiene una densidad nutricional. Mari me presentó ese tema, densidad nutricional, muy deficiente, digamos. Entonces, vos decís, sí, voy a encontrar información relevante. Y muchas veces creo que el secreto está en preguntarse qué pasa si no tengo esta información. Es lo mismo que pasa con el diario. Vos decís, no, tengo que leer el diario para estar informado. ¿Y qué pasa si no lees el diario? Sí. Genuinamente, y eso es algo que nosotros leímos en la semana laboral de 4 horas, que tenemos una serie completa sobre eso, lo vamos a dejar en las notas del episodio, sobre ese libro, y él habla de la dieta de la baja información. Y una cosa que me hizo pensar fue como, claro, si algo importante pasa, te vas a enterar. O sea, el atentado a Donald Trump. Me enteré mucho antes de ver el diario. No necesité ver el diario. Se aprobó la ley de bases, alguien me contó. No necesité para las cosas que realmente son importantes en mi vida las noticias. Entonces, vos decís como, pero hay información interesante en las redes. Yo te preguntaría, ¿tu vida qué tanto va a cambiar si no la tenés a esa información? Sí. Y te vas a dar cuenta de que el mundo se va a hacer muy chico. De hecho, en esta conversación... Creo que es un muy buen concepto el que decís de densidad nutricional. Como, si pensás como la densidad nutricional de 1 hora de, no sé, leer un newsletter de un tema específico versus densidad nutricional de 1 hora en redes. No, y claro, y el volumen, que eso es otro tema. Por ejemplo, cuando vos pensás en alimentación, algo que Mari también me hablaba mucho es de cómo, por ejemplo, comer una hamburguesa es mucho más fácil que comer un bife de pollo. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo te doy 1 hora para comer hamburguesas, te vas a comer muchas más hamburguesas que te vas a comer bifes de pollo. Bueno, en realidad, si yo te doy 1 hora de un libro, vas a consumir mucha menos información que si vos consumís 1 hora de redes. Entonces, no es solamente de que vas a consumir lo mismo y vas a sacar más. Vas a terminar consumiendo mucho más de cosas que no te sirven. Y que además sabemos que te deprimen, te hacen sentir mal, te desvían de tus objetivos, modelan tu cerebro para el lado que no. O sea, vos pensás que, y el otro día se lo decía en una de las clases, vos estás haciendo un montón de esfuerzo para ser más feliz, para ser más productivo, para tener más fuerza de voluntad. Estás haciendo todos esos esfuerzos, invirtiendo todo ese tiempo para simplemente agarrar, meterte en una red social y de alguna manera tirar una parte de eso a la basura. No te cierra del todo. Pensando en esto, creo que otro tema que salió ahí es una recomendación de esta persona, era generar espacios libres de celular. Hablaba de tener no celular a 1 hora antes de dormir, ¿bien? Y además generar... Es muy gracioso porque la recomendación dice 1 hora antes de dormir y durante toda la noche. Lo cual habla del nivel de consumo problemático que existe. Exacto. Que de hecho, una vuelta hice una entrevista con una persona que ha dado una charla hace poco sobre adicción al teléfono, en 2016, y le pregunté ¿cómo vos podés saber si sos adicto al teléfono o no? Y me dijo, la forma en la cual vos te das cuenta rápido es cuando la gente te empieza a decir que dejes el celular. Cuando gente a tu alrededor te está diciendo como, che, estás mirando el celular, estás hablando conmigo. Lo cual en realidad es un mecanismo súper científico, y más cuando estás rodeado de gente. El otro día estaba en el aeropuerto y veía una familia que están todos con el celular y decía, nadie se está diciendo nada porque están todos con el celular. Pero si hay alguien a tu alrededor, y yo creo que eso es lo que podemos sacar de este concepto, si hay alguien a tu alrededor que te está diciendo como, che, noto que estás mucho con el celular o noto de que no me estás prestando atención, bueno, probablemente deberías tomar eso no como que esa persona te está tratando de molestar, sino como... probablemente ya estás teniendo un tipo de consumo que es relativamente problemático. De hecho, yo creo que ahí, Santi, un pasito extra podría ser, si te das cuenta de que estás en conversaciones y sin una causa concreta, te vas al teléfono. Que eso, o sea, de vuelta, incluso si nadie te lo dice, porque entiendo, ¿no? Alguien me dirá, pero Mati, yo estaba atento a si la niñera de los chicos me escribía. Bueno, está, perfecto, estamos todos de acuerdo. Ahora, si yo estoy hablando ahora con Santi y de repente hago...
Y no estaba buscando nada. No hay Mati nada agarró que el valga. celular imaginario, por las Sí, dudas. no, Para es todos los que- que están escuchando en audio. De hecho, dejé el celular lejos para no distraerme durante la grabación. Yo no, ahora lo saco. Ahí está. Listo. Para quienes no lo sepan, hay un estudio de que tener el teléfono cerca, incluso si no lo usas, te genera como algún nivel de distracción. Entonces, lo que iba a decir es, si te encontrás haciendo eso, y bueno, probablemente ya hay algún nivel de que te tira. De vuelta, nosotros somos, y eso no creo que esté mal decirlo, nosotros somos bastante cuidadosos y apreciamos bastante el tiempo de las personas y apreciamos bastante la atención de las personas, porque sabemos que cuando una persona tiene claridad mental, tiene tiempo, tiene sus energías puestas en los lugares correctos, cosas buenas pasan. Pasan cosas buenas en sus familias, pasan cosas buenas en su salud, pasan cosas buenas en sus negocios. Entonces, no estamos diciendo, si yo miro el celular durante una conversación, se va a caer un aire acondicionado en la cabeza de alguien, pero es real de que cada uno de esos, la suma de esas pequeñas drenajes de energía es lo que nos genera quizás al final del día esta sensación de, tengo la cabeza un poco abombada, me siento un poco cansado, tengo demasiados temas dando vueltas, no me siento tranquilo, ¿no? Eso viene de algún lado. Entonces, Santi, crear o conversar sobre los temas, ya nosotros dimos varios consejos puntuales al medio. Crear espacios libres de los teléfonos, eso lo mencionaste vos recién. También vos ya lo dijiste, pero la recomendación 3 era ser un modelo del uso responsable de redes sociales para nuestros hijos. Sí, en este caso. y extendámoslo a ser un ejemplo de uso responsable de dispositivos. Es decir, si nosotros estamos con nuestro hijo y yo lo pienso y me cuesta, si yo estoy con mi hijo y agarro el celular, mi hijo va a aprender a agarrar el celular por imitación. Igual que como dice esa frase, los hijos no siempre hacen lo que vos le decís, pero nunca fallan en imitarte. Claro. Bueno, si vos estás con el celular, tus hijos van a hacer lo mismo. De ahí, el número 4 era enseñarle a los niños, a los jóvenes, sobre la tecnología y cómo funciona para que sean participantes responsables. Creo que acá, como adultos, de vuelta, entiendo que ya pasamos la etapa formativa, igual tenemos esta necesidad de entender cómo funciona. O sea, si yo no entiendo cómo están programadas las redes sociales, esto que hablábamos recién, si yo no entiendo el hecho de cómo funcionan, de para qué están las notificaciones, de para qué están ese constante recordatorio de cuánta gente le puso me gusta a lo que hice, puedo caer trampa de estos comportamientos. Si lo entiendo, lo hablo y entro desde ahí, ya voy a ser más consciente. De la misma forma que nosotros no vamos a decir hay que prohibir las hamburguesas, no es hay que prohibir las redes sociales en tu vida, es entender qué son, en qué momento te suman y que sea un uso responsable, regulado y demás. Mati, tenemos además, obviamente, había una que me parece que no podía faltar, que es el reportar ciberbullying y abuso o explotación por medio de Internet, que eso en realidad entra medio en el terreno de lo que ya todos de alguna forma sabemos. Y un punto que me pareció importante, y lo he escuchado en muchas conversaciones casuales, es empezar a charlar con otros padres para generar normas comunes y ayudarse, digamos, dentro de los grupos, que es muy el típico discurso de, no, es que todos los papás le dan galletitas Oreos a mi hijo, entonces mi hijo después quiere galletitas Oreo. Bueno, quizás puedes sentarte con estos padres a conversar sobre qué pasa si ninguno lleva galletitas Oreo, o si todos tus hijos, es la otra conversación, no, todos tienen celular, menos yo, papá, ¿cómo puede ser? Y de repente, bueno, si empezamos a charlar con los otros padres y nos apoyamos entre todos, podemos generar normas sobre el uso del celular. Y si tenés la oportunidad de hablar también con las instituciones con las que se relaciona tu hijo. No todos tenemos siempre la suerte de tener instituciones permeables, pero si tenemos la oportunidad, está bueno traer estas conversaciones, porque las personas detrás de las instituciones son personas. Entonces quizás no están al tanto o quizás están entendidos de las posibles consecuencias negativas. De vuelta, hay cosas que te recomiendan en los hospitales que ya se saben que son malas si no te pones a leer en profundidad. Puede pasar lo mismo con la institución educativa a la que va tu hijo. Creo que podemos aportar ese lado. Que, haciendo un paralelo, Santi, para adultos, creo que también esto de conversar con otros puede ser una buena forma de apoyarse entre varios. Porque pensemos en un equipo de trabajo. Si yo en un equipo de trabajo tengo la pauta de tener que estar atento todo el tiempo al teléfono, por si te escribo y no me contestaste en 5 minutos, esto es un problema. Y bueno, vos no estás ayudando a que tu equipo de trabajo tenga un ritmo de mayor concentración. Pero te mandé un WhatsApp. Pasaron 15 minutos. Bueno, eso no debería ser un problema. Pero si yo
de vuelta, a menos que el rol de esa persona sea estar solamente atenta a WhatsApp, perfecto. Pero el empezar a tener estas conversaciones, lo mismo códigos con amigos, ¿no? Respecto a cómo nos comunicamos. De vuelta, no es caer en una cosa súper extrema de nos mudemos al medio del monte y no hablemos con nadie y nos comuniquemos por señales de humo, pero sí es tratar de ser lo más conscientes que se pueda del impacto que tiene en nosotros, valorar nuestro tiempo, nuestra energía, analizar el costo-beneficio y ponerle límites a aquellas cosas que no nos suman. Mati, ¿tenés algunas listas rápidas de cosas que quieras decir o cerramos por ahí? ¿Querés escuchar la última, la extrema que estoy pensando? Sí. Si la hago después les comparto la experiencia. Pero hay todo un universo, no sé Santi si lo escuchaste, pero es como toda una ola que se viene ahí de como los retiros de dopamina en el 0,2% del mundo, que son los que se llaman los dumb phones o los teléfonos tontos. Que básicamente es cómo hacemos un teléfono que no nos genere estos problemas, ¿no? Y en los teléfonos tontos, una de las cosas que yo encontré, porque por ahí las personas dicen, pero Mati, comprate un Nokia 1100 y que esto resuelve tu problema. Pero la realidad es que hay algunas funcionalidades que tienen los teléfonos que sí es bueno tenerlas a mano. Sí es bueno tener mapas, ¿no? Si estás de viaje, si vivís en una ciudad grande y tenés que ir de un lugar al otro. Entonces venía como buscando como una alternativa. Yo personalmente siento que lo ideal para mí sería que el teléfono súper inteligente que hace todo esté en el escritorio al lado de la compu para grabar lo que tengo que grabar y procesar información en ese lugar y que el resto del tiempo no esté al lado. Porque yo sí noto que, de vuelta, siendo una persona con mucho foco y presencia, igual me distrae. Igual no me gusta lo que genera en el día a día. El tema es que casi todos los teléfonos, los dumb phones que encontré, o son muy caros, o sea, te salen lo mismo que un teléfono normal, que quizás lo valdría por el tiempo y todo, pero igual son bastante caros para hacer la prueba, pero sobre todo no se consiguen en América Latina. Lo que estuve viendo es que aparentemente hay como una serie de teléfonos tipo de rango intermedio que se los genera para construcción, que son teléfonos que tienen como una especie de versión primitiva de Android. Entonces tiene para tener WhatsApp, por ejemplo, para tener Maps, alguna versión de Spotify y dejemos de contar, pero que no tienen todos los otros componentes. Y que por lo tanto serían, digamos, yo creo que sería un buen limitante a el teléfono como lugar de distracción. De vuelta, me gustaría experimentarlo, pero el otro día conversaba con Lu y le decía, la verdad es que siento que sería una persona más feliz si tuviera eso y alguna cámara digital que pueda llevar para sacar fotos, porque sí me gusta sacar fotos con el teléfono. No es mucho, son minutos por día. Yo en mi bienestar digital sé que no tengo 1000 horas por día en el teléfono, pero te compro 1 hora más por día de tiempo de concentración y sobre todo creo que viendo estos estudios me dio mucha cosita por los niños y yo noto que tanto, bueno, yo lo veo en Emma de repente dice, no, este es mi celu, ¿no? Está jugando y porque el celu es algo que está presente en su casa, en la casa de todos sus amigos. Es una presencia que está dando vueltas. Que no pasa nada porque ella no tiene acceso a un celu efectivamente. Pero yo ya veo como la tendencia a esto de modelar el comportamiento. Y pienso, bueno, preferiría mucho más que no tuviese esa imagen de mí, ¿no? Que no tuviese la imagen de este dispositivo omnipresente. Y darle la chance de que esta nueva generación vaya a un nivel más arriba que la nuestra. Y no que tenga como el problema de crecí bombardeado por recompensas y dopamina y ahora tengo que lidiar con eso cuando tengo 24. Entonces, nada, estamos con Lu pensando cómo podemos ajustar la comunicación en casa para no depender de estar con el teléfono y poder bajar un poco. De vuelta, de donde estamos, un nivel más abajo. Bueno, vamos a cerrar este episodio aquí. Mucho para pensar, mucho para hacer. Gracias, Mati, por las ideas. Si estas ideas les sirvieron o pueden ayudar a algún padre, quizás a alguna persona que ustedes quieran, pueden compartir este episodio. Nosotros vamos a estar súper contentos. Pueden hacerlo desde la plataforma que nos escuchen o pueden hacerlo yendo a superhábitos.com/516 con número. Pueden compartir ese link rápido, superhábitos.com/516 y le va a llegar a esta persona los estudios, recomendaciones específicas, apps y además el episodio en sí por si quieren profundizar y meterse ahí. Por lo pronto nosotros vamos a cerrar este episodio y vamos a encontrarnos nuevamente la semana que viene en el episodio
517 del show de Super Hábitos. Chau, chau.